En la cultura médica práctica y en la práctica que puede tener en cuenta lo que decía también ahora José Carlos Escudero, es muy difícil, por ejemplo, que los médicos se acostumbren a poner en evidencia no significa solamente estar consciente personalmente, sino de crear, por ejemplo, una epidemiología de la evitabilidad de las causas sociales del riesgo cardiovascular global. Y se ha visto que es muy interesante que era suficiente que cada año, pero de una sistemática, los médicos han aprendido, por eso que se decía que era un estudio, sino al comienzo se decía, sí, pero de controlar el paciente cada 6 meses, ¿por qué? Bueno, es un riesgo cardiovascular. Se trata de darle la idea que es algo de verdadero, ¿no? Es decir, si está a riesgo, y le decimos, es posible visitarlo cada 6 meses, ¿para hacer qué? Nada, para pedirle si hay el riesgo. Y para pedirle algo como está fumando, Bueno, solamente con esta situación, si uno ve la población, hay una disminución del riesgo que siempre el mismo tratamiento, por eso que no hay nada de nuevo. Pero el hecho que el médico entra en un diálogo con el paciente, evidentemente le da al paciente el concepto que su riesgo es manejable, que no es una condena. De hecho, la morbimortalidad de esta población es tan baja que uno dice, está bien, el riesgo está bien controlado, por eso que había una incidencia de pacientes de, entre comillas, alto riesgo, que eran mayores de 65-66 años, que había una morbimortalidad de menos de 1% por año, que significa que hay un problema. Se ha hecho un esfuerzo para decirle, ¿es posible para usted de calificar los eventos que le ocurren, que no son tan frecuentes, 1% por año es muy poco, pero por favor de calificarlo en términos, no era evitable por causas no médicas? Los médicos han dicho, lindo, lo hacemos, y de repente se encuentran que los médicos, cuando uno le propone de calificar el riesgo evitable, que es un riesgo de vida, de estrés, trabajo, de desempleo, le parece un trabajo tan diferente de lo que es su trabajo normal que resisten a documentarlo. Es decir, que no es parte de su cultura y parece no ser parte de su profesión. Todos saben que los riesgos cardiovasculares, hay datos de los laboratorios de ciudadanía de Estados Unidos, de Inglaterra, de Marmot, está lleno para decir que todo eso. Es decir, que hay este desencuentro cultural entre lo que debería hacerse, el hecho de traducir, por lo menos le hace una visita cada 6 meses, si está a riesgo cardiovascular, y por el hecho que están en un ensayo clínico controlado, uno le dice, mira, que si tú no cumples con el hecho del ensayo clínico, se hace algo de malo para los ensayos clínicos. De manera que cumple. Estos médicos que han sido muy buenos, han cumplido de una visita tranquila de todo este tipo en el 98% de los casos, es decir, que descubre que es normal, es algo de colectivo. Se encontraban periódicamente, le decían, mira, la gente está trabajando. Y se producen modificaciones.